Estamos de vuelta en el debate de la semana. Hemos estado conversando, en el primer segmento del programa, hemos estado conversando con 4 destacados economistas sobre la situación que se está viviendo a nivel mundial y la posibilidad de que ese conflicto estalle en una dimensión mucho mayor de lo que jamás hemos visto en los últimos años, después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Está claro que la República Dominicana aparentemente sigue a la expectativa a ver qué pasa. Esa es la mejor estrategia para un país. Mira, lo que pasa es que... Si estamos pendientes de lo que pasa, no estaremos preparados para enfrentar lo que pasa. Lo único que la República Dominicana puede prepararse es en aumentar el abastecimiento de combustible cuanto pueda ahora, mientras pueda. Pero ¿cuál es la capacidad de almacenamiento de gasolina y de combustible del país? 30 días. Yo no sé, 30 pero días. no, 30 creo que días. 30 y días. 30 días. Que se Yo amplió. creo que 30 días, en la medida en que ha aumentado el parque vehicular, esa reserva disminuye. No, está en 30 días. Pero es que tampoco el país, y ahí sí sería otra decisión que habría que tomar, tampoco el país podría permitir que ese parque vehicular siga consumiendo, quemando combustibles así por así. Porque decía Alejandro, lo que le costaría al gobierno subsidiarlo si el precio del petróleo sube a determinados niveles. Pero el gobierno no tiene Pero obligación el servicio de transporte público, a pesar de los avances que hemos tenido con el metro, ahora con el monorriel, con los teleféricos, no basta, no es suficiente esa modernización para llenar las expectativas de la demanda laboral del país, de las necesidades de trabajo. Si hay una paralización del tránsito en la República Dominicana, eso puede tener un choque muy grande en la producción de alimentos y de servicios. Sí, obviamente, eso influye en todo el aparato productivo nacional, un decrecimiento espectacular de la economía dominicana. Ahora, una de las fortalezas que nosotros eventualmente tenemos es que tenemos las reservas internacionales suficientes. Vamos a decir relativo, porque tenemos más de 12 mil millones de dólares, aunque no están ahí en bóveda, pero sí lo tenemos. Una caída también de nuestras exportaciones. En bancos internacionales lo tenemos. Sí, lo tenemos sacándole provecho. Sí, claro. Pero eso, es que eso lo hacen todos los Sí, países. eso lo hacen todos. Nosotros tenemos que esperar a ver cómo se desarrolla el conflicto. En lo particular, no me parece que esto sea algo que dure varios años, porque se afectaría a China, y China es un aliado de Irán. China tiene más o menos reservas para mantener su producción y su consumo de derivados del petróleo por alrededor de 30 días. Otros países tienen varios meses. Son 1.300 millones de personas. Por eso, pero 30 días lo tienen. O sea, ese sería un límite natural que yo vería a la intensidad o duración del conflicto. Irán no ha terminado de cerrar el estrecho de Hormuz. Lo que sí ha pasado es que las primas de seguro para transportar petróleo de cualquiera de esos países fuera del estrecho de Hormuz subieron bastante. Y un viaje desde Arabia Saudita, desde Irán hacia China, nada más de seguro le han aumentado $4 el barril. Entonces, hay muchas cosas que están pasando que uno no sabe porque hay una guerra de información falsa que está sucediendo, pero no me parece que este evento dure tanto tiempo que sea muy severo, porque le generaría unos problemas muy fuertes, sobre todo a China, que es un país tradicionalmente aliado de Irán. Estados Unidos está mucho mejor preparado, no solamente por el petróleo de Venezuela, sino porque desde hace unos 8 años Estados Unidos es autosuficiente en petróleo y autosuficiente en gas natural. Entonces, quienes podríamos tener problemas somos los países más pequeños, pero Estados el Unidos... mayor consumidor. Y es autosuficiente, o sea, ellos producen un poquito más de lo que consumen. Son exportadores netos ya. Por lo tanto, ellos no tienen tanta dificultad para mantener un conflicto largo. Quien sí la tiene es China, que afortunadamente es aliada de Irán en este caso. Sí, para complementar lo que acaba de decir el colega Richard, el estrecho de Hormuz puede ser abierto por Irán y pueden transitar los buques petroleros, pero también hay un asunto, que el caso de Yemen, que están los hutíes, que ante la amenaza de los hutíes de bombardear los pozos, los tanques, los buques petroleros, aumenta la prima, entonces el trayecto es más largo, entonces, y eso encarece también el petróleo.
Eso es también un factor que hay que tenerlo en cuenta. Pero Ahora, mira, el hecho de que los escenarios de ese conflicto sean del otro lado del continente, quizás disminuye la influencia de esos conflictos en la vida de este continente, ¿no? Pero mira, Miguel, no hay duda que más vale precaver que tener que remediar. Eso lo dijo alguien hace mucho tiempo. No, hay que estar claro, oye, hay que estar claro, porque lo que acaba de decir Richard, Estados Unidos, en el momento que emprendió esta acción con Irán, es cuando tiene su mayor cantidad de reservas en petróleo y en gas natural. O sea, ellos están en condiciones... Sí, pero recuerden, señores, que Estados Unidos ha entrado en una guerra que no ha sido autorizada por el Congreso. Sí, de sí, Estados todo es el Unidos. conflicto interno. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero decir con nosotros? Nosotros no producimos petróleo. Nosotros lo que vamos a necesitar es dólares para comprar petróleo. Caro o barato, pues lo vamos a necesitar. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. O sea, el gobierno dominicano tiene que prepararse que sabiendo que nosotros no producimos petróleo. Nosotros vamos a tener que buscar dólares para producir petróleo. ¿Dónde lo vamos a conseguir? Eso es lo primero. Lo segundo, nosotros que éramos un país autosuficiente en alimentos en cerca de un 85%, Sí. nosotros hemos caído por debajo del 70%. Entonces, nosotros somos ahora importadores de alimentos mayor, que antes éramos hasta cierto punto exportadores. Entonces, el problema del alimento, que en tiempo de guerra es fundamental, Sí. lo primero que tú tienes que tener como gobierno garantizado, pase o no pase lo que pase, prepararte para garantizar la alimentación al pueblo dominicano. Y esas cosas sí hay que prepararse, porque la agricultura no es de la noche a la mañana. No es de la No, noche pero a la mañana. perdón, Héctor, yo No, no pero el creo- país todavía es acá- autosuficiente en un No, 85%. no, importado. 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 El país Ese es el tiene- problema. El país tiene alimentos suficientes No, Isidoro, para importado. la mayoría de las cosas. No, Ahora, lo que pasa es que ¿Y los por qué los precios compromisos- están tan altos entonces? Sí, 6 mil millones de dólares en importaciones. De 3 mil sí, pero pasamos a claro, 6 mil. pero porque quiere comer una serie No, de no, cosas la que mayoría de la se producen. bichuela importada. No, porque Oye, el país oye. no puede, por sus compromisos internacionales, con acuerdos internacionales, el país no puede restringir la importación de productos. No, pero no es eso. Nosotros éramos, mira, hemos pasado a ser importadores de la mayor cantidad de bichuelas que consumimos. Yo te voy cultivo por cultivo, renglón por renglón. Es que nosotros de importadores de 3 mil millones de dólares pasamos a 6 mil millones de dólares en productos que pueden ser generados en la República Dominicana. Entonces, ¿dónde va a estar la de que toma autosuficiencia alimentaria? Importado. Pero aquí hasta plátano se trae. En un país que lo puede producir. Aquí se trae arroz. En momento, más de 2,5 millones de quintales en un año, importado. 300 millones de dólares O sea, de ¿qué es lo carne que, de cerdo. entonces, ¿qué es lo que, ahora, ¿qué significa eso? Que si tú tienes que importar más, tú tienes que buscar dólares para esa importación Sí, de pero alimentos. las cláusulas de salvaguarda del tratado del RD Castra Ajá. impiden que el país más o menos ya no puede imponerle No es que tú lo limitaciones a la Sí, importación. pero No, es que tú lo prohíbes. En situación de emergencia eso se va. Eso se va. No, además, Miguel, Pero no, no vivimos una pero situación de Miguel, emergencia alimentaria. pero Miguel, si tú vas a tener los alimentos, se van a disparar y tú lo puedes producir para tu consumo Pero- local. Señores, Pero pero los no insumos vivimos, para producir esos alimentos pero- los necesitan. pero no vivimos los una fertilizantes, crisis las semillas. alimentaria. Es más- Los supermercados y los mercados dominicanos parecen de los países Claro, más ricos del importado, mundo. claro, importado. Todo lo que tú. Oye, pero no estoy diciendo. Ajá, Bueno, pero ven acá, Miguel. Pero ojalá yo producir para vender hacia afuera. A esos países que van a ser afectados por falta de alimentos, lo mismo, ojalá yo poderles vender. Porque yo puedo producirlo. la gente importa los productos que tienen demanda interna. Nadie importa un producto que no se puede vender. Oh, pero claro, ¿y por qué tú tienes que importar bichuelas en República Dominicana? ¿Por qué? Un cultivo que dura 85 días. ¿Por qué? Porque hay interés económico, no es por otra cosa, Miguel, para que estemos claros, que eso lo conocemos. Igual que lo que pasó con el arroz ahora. ¿Por qué hubo que traer 2,5 millones de quintales de arroz cuando se sabía que la producción era de que autosuficiente? ¿Por qué hubo que traerlo? ¿Por qué hubo que traer pollo ahora? Y de que habían 24 millones de unidades de pollo en diciembre. ¿Y dónde apareció el pollo? No aparecía el pollo y estaba más caro. ¿Qué pasó ahí? Y se Vamos a poner la puede, cosa se como puede son. traer maíz para producir los Oh, pero ven pollos. acá, oye, y estamos hablando de productos que el país está en capacidad de producir, lo del consumo y hasta para que le sobre. Y esas son de las cosas que tú tienes que tener claro. Cuando viene una crisis como esta, Es una descripción muy dramática de la realidad dominicana. no, porque es que la estamos viviendo, pero acaba la gente de comprar pollo en diciembre, ¿cómo lo compró en enero ahora? No compraron pollo a 90 y 100 pesos la libra. Mira, Y yo ahora creo- viene, y ahora estamos nosotros, que es lo más grave, en las importaciones de parte de pollo, que aquí ya la pata de pollo hay que importarla. ¿Tú sabes lo que es? Perdóname, mira, yo no creo que en el ambiente, en la perspectiva, esté
posibilidad así inmediata, a menos que no se complique demasiado la cosa, de una crisis de falta de alimento, por ejemplo, que provoque hambre masiva, ¿no? Obviamente todo va a subir de precio, porque incluso los productos nativos van a subir de precio. Con el encarecimiento de los fertilizantes, con el encarecimiento del transporte y con el encarecimiento de muchísimas de estas cosas en otros países, nos va a afectar a nosotros. Pero esas son decisiones que están por encima de la voluntad y deseo de la República Dominicana, señores, porque... ¿Cómo que no, Miguel? No. Mira, el país... Tienes que prepararte para lo que pero viene. ¿cómo puede la República Dominicana evitar que los precios internacionales de alimentos, de medicina y de cualquier otra cosa aumenten por efecto de una Miguel, crisis yo lo que internacional? creo es que si producto tú lo puedes producir en tu país, porque si tú lo tienes que importar, ¿qué tú tienes que buscar? Dólares. Nosotros tenemos que buscar dólares para comprar petróleo, porque el país no se puede parar. Bueno, está bien. Y comprar gas natural, aún, que va a estar por la nube. Pero eso no pasó en el 90. Pero también, en el 90. pero oye, eso es culpa de la República Dominicana. no, lo que yo estoy diciendo es que tú tienes que prepararte, porque nosotros lo vivimos en el 90. En el 90, ¿qué pasó? Cuando tú veías la fila y la gente que no podía comprar gasolina y amanecía con un cambumbo para esperar que... o sea, ¿A quién corresponde, por ejemplo, determinar las acciones que, evidentemente, al gobierno? Pero puede un gobierno en un país como este, donde hay una diversidad de opinión, donde hay una relativa o teórica, si quiere, separación de poderes, un gobierno no lo puede todo, evidentemente. como tú dices, es un problema del país. Aquí todos los sectores tenemos que ver la crisis como un problema del país, entre todos los sectores. Y así es que se ha enfrentado en otra ocasión. Inclusive involucra a la iglesia, sectores sociales, sectores políticos, porque es una situación del país, no es de un gobierno de turno ni de una etnia. Miguel, yo vuelvo a insistir en que la activación del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional, que está conformado por las Fuerzas Armadas, Dirección Nacional de Control de Drogas, DNI, pero también ahí se pueden agregar el Banco Central, Ministerio de Hacienda y Economía, el Ministerio de Agricultura, claro, para presentar escenarios mínimo, escenario medio y escenario totalmente riesgoso. ¿Cuál de esos? Entonces, movernos dentro de eso, cada uno de esos escenarios, ¿qué hacer? Ahora, señores, pero también para evidentemente estamos hablando de los efectos económicos de una situación y de una crisis política, señores. Sí. Es decir, por encima de cualquier decisión, lo que se adopte en el país tiene que venir de la dirigencia política nacional. Eso es correcto. No solo del gobierno. Eso es correcto. Ahora, claro, existe un ambiente para que la dirección política nacional pueda reunirse y llegar a acuerdos con relación a la necesidad de encarar las eventualidades que puedan resultar de esto. Si ustedes me lo preguntaran a mí, yo te diría, no creo que estemos. Porque a veces la oposición en esta administración y en las administraciones anteriores era muy difícil reunir gobierno y oposición, y lo sigue siendo, para encarar un problema que afecta al gobierno y a la oposición. Pero se reunieron los tres expresidentes para el asunto migratorio. ¿Y por qué no se pueden reunir ahora? Porque había una situación que lo ameritaba. Lo que pasa es que ahora está está picado por el asunto político de la próxima elección. Con ese tema yo creo que no habría problema, porque al menos el presidente Medina siempre ha estado dispuesto a colaborar cuando lo llaman. Está en el gobierno que tenga la humildad suficiente para reconocer que no puede manejar la situación y que le pregunte a un expresidente como Manuel Medina que manejó la pandemia. Entonces, aquí se manejó la pandemia, no hubo escasez de nada. Aquí se manejó la pandemia y todo el mundo se quedó en su casa comiendo. Aquí se manejó la pandemia y todo el mundo tuvo gasolina. Entonces, no debería ser distinto el manejo al que se le dio en ese momento la pandemia. Obviamente, hay que pedir consejo, hay que pedir ayuda a aquellos que fueron los que manejaron. Y eso es un tema ya de humildad del gobierno. Sí, ahora, Miguel, porque lo que tú dices es cierto, pero ahí es donde entra, vamos a decir, la responsabilidad de un presidente de la República. Es el que tiene que liderar ese proceso, de llegar a acuerdos con los sectores. ¿Y qué vivimos esa experiencia? En el 90, cuando Balaguer lo hizo, fue buscar a la iglesia y todo el mundo y sentarse. El pacto de solidaridad económica y social. Porque era una crisis. Entonces, como la crisis es del país, porque no es de un gobierno, ni de un partido, ni de un sector, es del país. Ahora, el presidente de la República, el presidente de todos los dominicanos, es que debe impulsar eso y liderarlo.
Ahora, con seriedad. Porque el problema es cuando el diálogo nada más es para tú llenar unos papeles y no cumplirlo, ahí que es el problema. Bien, se pierde la confianza. Si me lo permiten, caballeros, tenemos que hacer una última pausa. Regresamos ya después de ella con la parte final del tema de